Momento de análisis. 8 de la mañana con 6 minutos, saludamos de inmediato a nuestros panelistas este día martes, Macarena Navarrete, abogada y socia principal de Iguay, y también un joven conocido, Cristóbal Uneus, doctor en economía, ex asesor de los gobiernos de Michelle Bachelet y socio director de Data Science en Anholster. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hola Cristóbal. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, tenemos mucho que conversar, pero el tema del plebiscito, por supuesto, es uno de los que se está tomando ya hace rato la agenda. El presidente Sebastián Piñera llamó ayer al oficialismo a desdramatizar el debate por toda esta polémica que ha existido en materia de la presidencia, sobre todo porque hay ya quienes están planteando que el Ejecutivo debiera tomar una postura, sobre todo de parte de la UDI, y hay otros elementos que también nos gustaría conversar, este piso mínimo que se está planteando para poder decir si es legítimo o no el referéndum de octubre. Es algo que plantean algunos desde Renovación Nacional, un cambio de fecha, ¿hasta cuándo hay límite para eso? Partamos contigo, Macarena. Hola, buenos días. Qué gusto conversar. La verdad de las cosas es que creo que en el tema de la presidencia, más que lo que le conviene más al gobierno, más que tomar una postura, es simplemente abstenerse de la discusión. Tampoco tiene sentido que los ministros traten de esconder cuál es su posición. Las posiciones de los ministros son relativamente conocidas, pero si el gobierno como tal toma una posición, lo más probable es que el gobierno se encuentre primero en una división de sus fuerzas internas, que no le va a hacer bien, y en segundo lugar, si tomara la posición que la UDI aspira a que el gobierno tomara, que es la posición del rechazo, lo más probable es que el gobierno tenga un fracaso. Y esto va a terminar pareciendo como un plebiscito revocatorio del gobierno actual, en circunstancias que no lo es, y por cierto que al gobierno no le conviene. El gobierno, después del COVID, del estallido social y el COVID, tiene unas pocas misiones muy importantes que hacer desde aquí a que termine el gobierno. Misiones que borraron de un plumazo todo el programa de este gobierno, y son realizar un plebiscito exitoso, contener la pandemia, recuperar económicamente al país. Y eso es a lo que se tiene que dedicar el gobierno, y no tiene que entrar en otras peleas diferentes. El gobierno no tiene que ganarse el fracaso para sí, el fracaso del triunfo del apruebo, que es abrumadoramente lo que se espera que pase. Cristóbal, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene que mantenerse al margen el gobierno? Yo concuerdo con algunas de las cosas que dijo Macarena, pero también encuentro que la presidencia es medio impracticable, porque el plebiscito es demasiado importante para que ministros bien políticos no emitan su opinión. Entonces yo veo que es bien difícil. ¿Qué va a hacer el presidente si un ministro empieza a hablar? ¿Lo va a sacar del gabinete? Si la manda a otra entrevista, ¿lo va a sacar si apenas lo nombró? Entonces yo encuentro que ya se sabe la opinión de muchos de los ministros. No veo cuál es el problema que ellos den su opinión. El presidente, si quiere, se puede él excusar y ser él el garante, pero los ministros que hablen, yo creo que le hace bien a la democracia tener un debate de fondo sobre esto. Además, ¿qué significa la presidencia después del 25 de octubre? ¿También le va a pedir presidencia en las campañas de quién va a ser a la convención constituyente si esa es la opción que sale elegida? La presidencia hasta el fin del gobierno es demasiado largo para que funcione. Entonces yo lo veo complicado en términos prácticos. Y con perdón, Paz. No, dale, Gerardo. No, quería preguntarle con respecto a estos pisos mínimos que mencionaba Paz al comienzo, que lo planteaba el senador Chaguán inicialmente, pero algunos creen que eso de que sea al menos 50% mínimo de participación, si no repetir el proceso, para darle mayor legitimidad, ¿tú vincularías porcentaje de participación a legitimidad del proceso? Sí, yo creo que la única manera de asegurar de que todo el mundo participe es que haya voto obligatorio. Entonces, en vez de estar hablando del piso mínimo, aprobemos la ley del voto obligatorio. Ahora, el voto obligatorio fue una de las cosas que se discutió en el acuerdo del 15 de noviembre y hubo sectores de la derecha que no lo quisieron para el plebiscito de entrada y quedó fuera. Por lo tanto, yo creo que esa discusión ya se zanjó. Pero lo querían para el de salida. Claro, para el de entrada. Hubo acuerdo para el de salida, pero el de entrada no había acuerdo y por lo tanto quedó fuera. Entonces, yo creo que ese tema ya se zanjó y no se puede estar hablando de pisos mínimos. Entonces, bajo el 50% el presidente no podría ser presidente porque fue elegido con una participación de menor del 50%. Yo creo que eso es impracticable.
Bueno, se avanza en lo que son las atribuciones para tener un plebiscito seguro y participativo. El CERVEL va a tener muchas de estas atribuciones, pero hay dudas y siguen habiendo con respecto, por ejemplo, qué va a pasar con aquellos contagiados, aquellos contactos estrechos de esos contagiados, cómo se va a poder ejercer ese derecho a voto para todos de manera universal, Macarena. ¿Ves tú que se puede resolver ese asunto teniendo en cuenta los pocos días que faltan? O sea, para empezar el inicio de la campaña faltan 9, para el plebiscito también, no mucho. O sea, la Comisión de Constitución acaba de despachar a la Cámara el proyecto de plebiscito seguro, se dieron ciertas facultades al CERVEL en torno a horarios diferidos, excusar vocales por razones de salud, aforo máximo, distanciamiento físico, número de apoderados. Ahora, hay cosas que son mucho más complejas, como el manejo de los útiles, particularmente porque esto no se trata solo de la norma, se trata de que para manejarse en circunstancias como esta uno tiene que ser una persona capacitada en temas sanitarios, que no es el caso de las personas que van. También está todo el tema del uso de mascarilla y precisamente el tema que tú señalas, que no se resolvió de cómo se ejerce el derecho a votar de las personas que están en cuarentena. La verdad de las cosas que creo que va a ser complicado, pero por otra parte no podemos estar en un país que habla de vuelta al colegio, de abrir moles, de empezar a desconfinar y decir por otra parte que no podemos hacer el plebiscito. Entonces creo yo que tiene que haber una cierta consistencia entre lo que el país dice que puede hacer en términos de vida ciudadana normal y también el derecho ciudadano de terminar con este proceso al cual se llegó después de un proceso bastante tortuoso. Cristóbal, entonces, seguro que dice Macarena, no sé si tú coincides con eso, ¿podríamos en algún momento parar y decir, chuta, tenemos la grande con el rebrote, pero cambiemos todo, no solo el plebiscito, no volvamos a clases, hagamos el comercio, todo eso? Si tú ves una congruencia con eso, ¿le encontrarían alguna lógica? Nueva Zelanda apareció en algunos casos y postergó un mes las elecciones, ya lo anunció. Hay que partir que no somos Nueva Zelanda. Entonces, si no dije... Como de base. Mira, yo creo que a mí me preocupa la improvisación del plebiscito. Yo creo que un hecho histórico, y uno quiere que esto ojalá tenga legitimidad por los próximos 50 años, ¿no es cierto?, o más, y yo siento que estamos parchando algo sobre la marcha demasiado encima. Hay demasiadas cosas logísticas, algunas que mencionaba Macarena, la Comisión de Constitución algo resolvió. A mí me sorprende que el CERVEL no quiera duplicar el número de locales, estamos todos enredados. Mientras más locales, más cerca a la casa, más fácil va a ser ir a votar, más gente va a ir a votar. El tema de la practicidad que van a hacer los adultos mayores. Nosotros que hemos mirado mucho los datos de participación, hay muchas mesas donde hay puros adultos mayores. ¿Qué van a hacer con esas mesas? Una fila de 20 adultos mayores para ir a votar es impracticable. Eso no puede ser, es demasiado riesgoso. Entonces yo veo que hay demasiados temas que no se han resuelto para hacer que este plebiscito sea seguro y participativo. Esto no es lo mismo que una elección en otros países que se han hecho. Si uno se equivoca en una elección presidencial o municipal en Francia, las consecuencias podrán ser 3-4 años. Un plebiscito mal hecho lo mata por los próximos 20. Entonces yo creo que hay que tomarse la cosa un poco más en serio. Yo estoy de acuerdo con Macarena que hay que ser consistente, que si puedes ir al mall también vas a poder ir a votar, pero el riesgo de equivocarse en ambos es gigante y si aumentan los rebrotes, quizás va a haber que tomar la decisión de postergar el plebiscito. Y ahí, Cristóbal, ¿cuál es la fecha a tope para echar pie atrás y decir, ¿sabes qué? Hay que posponer este plebiscito. No se puede en estas condiciones. Oye, qué difícil la pregunta. No sé, un mes antes yo creo. Oye, pero hay otra, te voy a ayudar. Hay algunos que dicen, como Bettina Horst, por ejemplo, Libertad de Desarrollo nos decía, una chance es desde ya activar gatillos, por así decirlo. Si ocurre esto, ¡pum!, se posterga. Si no, no. ¿Me entiendes? Como dejarlo previamente por comuna. El problema que tenemos, los rebrotes y el virus se comportan cada comuna de manera diferente. Entonces, ¿qué significa un gatillo? Nos vamos a fijar en la región metropolitana, nos vamos a fijar en Antofagasta. Es compleja la decisión. Entonces, yo me imagino que un mes antes uno ya va a poder tener una sensación ambiente de cuántos van a ser los casos para el día del plebiscito, más certera de lo que uno tiene hoy día. ¿Macarena? A ver, yo creo que el plebiscito va a ser exitoso si es que ocurren dos cosas. Si es que concurre mucha gente, ¿ya? Y si es que concurriendo mucha gente hay mucha legitimidad. Entonces, para que concurra mucha gente, efectivamente tenemos que tener un manejo sanitario apropiado.
pero yo creo que esto no, sin perjuicio de que esto siempre está en manos del virus, digamos, por así decirlo, y siempre es impredecible por eso. Creo que uno no puede estar esperando a ver lo que ocurre, sino que el gobierno tiene que tomar medidas serias y estrictas, todas las necesarias en la situación en la que estamos, para que el plebiscito pueda realizarse. Y además, por cierto, otras medidas que también se han estado hablando menos últimamente, que tienen que ver con financiamiento, etcétera. Entonces, creo que hay que hacer todo lo posible para que se pueda llevar a cabo el plebiscito. Por cierto, si en algún momento se concluye que no se puede llevar a cabo, casi no importa qué tan tarde sea, deberíamos abortar el proceso, porque lo que no se puede es decidir que porque es demasiado tarde vamos a pasar a llevar la salud y la integridad física de la gente. Vamos a otro tema, ¿te parece, Gerardo? Invitemos a nuestros panelistas a ver lo que vimos ayer en imágenes y que tiene que ver también con esto del plebiscito. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hablaba de la estupidez humana frente a las postales que teníamos en distintos puntos de su comuna, de Santiago y de Estación Central, en este primer paso de transición, en Molchino, bancos, AFP, La Tía Rica, Plaza de Armas, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esto que pasó ayer en el escenario más complejo de lo que podría ser una reapertura total? ¿Es solamente el comportamiento y responsabilidad de la ciudadanía o también hay responsabilidad aquí de la autoridad, que es la que fiscaliza? Yo creo que le estamos pidiendo a la gente que se comporte de una manera que no la hemos educado para. Es decir, a mí me sorprende las críticas a propósito de lo que pasó ayer en Santiago. No hubo ninguna campaña del qué significa el desconfinamiento, cómo me tengo que comportar. No hay ninguna campaña del uso de la mascarilla, de enseñar el distanciamiento social. Yo no he visto ninguna cadena nacional de nadie en los medios de comunicación educando a la gente de cómo tenemos que vivir esta nueva situación. Entonces, para mucha gente, cuando le dicen desconfinamiento, puede salir de la casa, las vías vuelven a la normalidad. Entonces yo creo que pretender que la gente cambie su comportamiento sin recibir la información en los canales y en la forma adecuada, yo creo que fue una ilusión de todos los que están por este desconfinamiento, que me parece bien, pero yo creo que hay que educar a la gente y explicarle bien cómo hay que usar la mascarilla, cómo hay que salir, ojo con el distanciamiento social, cómo se practica, la importancia de los niños. Entonces yo creo que eso lo echo de menos, y lo echo de menos aún pensando en el tema anterior que hablábamos del plebiscito. ¿Cómo me voy a comportar en la fila? ¿Cuánta distancia tengo que guardar? Todo ese proceso yo creo que no ha habido aquí, yo creo que y lo de ayer demuestra que es necesario. Macarena, ¿tú te sorprendiste sinceramente con lo que viste ayer? O como lo hablábamos con Paz, no había que ser muy, muy preparado para entender que MEX, Estación Central, allí mismo en Estación Central, o no sé, en el Molchino y sus alrededores, donde se acostumbra a ver hartas aglomeraciones de personas, iba a ocurrir esto. O sea, uno se sorprende en el sentido que esto haya ocurrido puertas adentro, digamos, porque habíamos visto este tipo de aglomeraciones, pero en ferias libres, en lugares, digamos, de comercio, en lugares abiertos. A ver, yo creo que cuando uno es autoridad, tiene responsabilidades distintas que cuando es público. Por cierto que si uno es una persona responsable, inteligente, cuidadosa, estudiosa, lo que va a hacer, ¿cierto?, es protegerse y proteger a los suyos. Y si es que uno va a un lugar, por ejemplo, a un mall, donde uno ojalá no fuera en estos tiempos, y ves este nivel de aglomeraciones, probablemente uno como ciudadano responsable debiera decidir abstenerse y no entrar ahí. Pero por cierto, el nivel de responsabilidad de quienes visitan el mall es distinto que el nivel de responsabilidad que se puede exigir de quienes son autoridades ahí, de los que administran el mall. Entonces, a mí lo que me impresiona es la falta como de sentido de supervivencia de quienes administran el mall. O sea, cuando tú tienes un mall, y que parece que a todo esto se hicieron unas ofertas totalmente irresistibles, ¿ya? Y tú no generas control del público, cosa que además no había que inventar, esto ya se había hecho, se había establecido distintos lugares, desde supermercados, farmacias, etcétera, en que se establece aforo, en que se va dejando entrar a la gente de a poco, en que se establece, si es que uno quiere ser más
preocupado, digamos, en la afuera, se puede establecer marcas en el suelo para que haya distanciamiento social en la fila. Por último, tú puedes decir, eso ya no prestar tanta atención porque está fuera de tu local y ya verá la autoridad cómo maneja eso. Pero haber dejado entrar a gente al mall en cantidades en las que obviamente no podían sino aglomerarse, porque evidentemente con las imágenes parecían no caber allá adentro, yo creo que es de un nivel de sencillamente de falta de autocuidado de la gente del mall hacia el mall, habiendo visto tanto ejemplo en que esto ya ha pasado y tanto ejemplo que la autoridad ha tenido que tomar acción en definitiva respecto de ello. Era evidente lo que iba a pasar, era evidente que esto iba a terminar las noticias, era evidente que lo iban a cerrar. Entonces, sobre todo, Maca, porque aquí se mezcla no solamente el tema de la responsabilidad quizás, sino que también hay una necesidad, porque lo que veíamos, por ejemplo, en el mall chino, eran muchos pequeños personas, comerciantes en el fondo, que necesitaban comprar como mayoristas para después vender en sus locales, y eso después de meses cerrado. Eso lo entiendo perfectamente. Creo que esto salió mal para todos, ya tanto para los dueños del mall como para los locatarios como para los clientes. Hubiese sido probablemente un poco lento, ¿ya? Dejar entrar a la gente con aforo de a poco, ordenadamente, como se ha estado haciendo, por ejemplo, en el registro civil, que los han criticado, pero mal que mal no tienen aglomeraciones que salgan en la televisión adentro del registro civil, ¿cierto? Entonces, bueno, la alternativa es esta, que ya vimos, y la alternativa es, en definitiva, terminar clausurado. Nos quedan 3 minutitos y ahí quería llevarlos a otro tema, va en la misma dirección y tiene que ver con esa responsabilidad por un lado, pero también con qué estamos preparados para poder enfrentar en medio de la pandemia, y es la vuelta a clases. Ahí el ministro de Educación, el ministro Quirós, ha sido muy, muy insistente en que es necesario retomarlas o por lo menos generar los planes para hacerlo en el minuto que se pueda, pero ha tenido bastante rechazo, Cristóbal. Cristóbal, ¿lo ves cerca? Yo este año lo veo casi imposible. Incluso yo me preparé mentalmente para que el próximo semestre, del primer semestre del próximo año tampoco, mientras no haya vacuna va a ser muy difícil. Sabemos poco de este virus. El colegio en que van mis niños participó en un estudio, se hicieron test, ¿no es cierto? Los más chicos se contagian menos que los más grandes, pero sabemos poco, porque aquí el mayor riesgo más que los alumnos son los profesores. Entonces, ese es el riesgo que veo. Yo creo que muchos papás van a sentir miedo todavía de llevar a los niños al colegio, y por lo tanto ahí falta todavía camino por recorrer y saber más de la ciencia, de cómo se está contagiando el virus. Macarena, preferiría ser más cauto, ¿no? A ver, es que yo creo que esto es súper complicado porque en definitiva la inexistencia de un colegio físico es una fuente de profundización de la desigualdad en el país muy grande. Existieron personas que tenemos la suerte de que los colegios a los que asisten nuestros hijos pueden desarrollar algún cierto nivel, quienes más, quienes menos, de educación efectiva a distancia. Y existen otras familias que, ya sea por el colegio donde van, los medios físicos de la misma familia, incluso la cantidad de espacio en que viven, y que eso se hace imposible. Y esto, en definitiva, profundiza la desigualdad. Entonces, desde la perspectiva del país, creo que la urgencia de volver a clase es una urgencia importante porque profundiza la desigualdad. Sin embargo, frente a profundizar la desigualdad y proteger la vida, creo que hay que proteger la vida. Por ende, este balance es muy complejo, pero tan pronto podamos volver al colegio sin poner en riesgo seriamente la vida, hay que volver al colegio, porque el daño que se hace a las familias menos vulnerables y, en definitiva, la ventaja que toman las familias de mayores recursos es bien inaceptable como país. Y estas son las mismas discusiones que teníamos en octubre pasado. Perfecto. Macarena Navarrete, Cristóbal Uneos, queremos agradecerles a ambos. Se nos hizo tan corto esta conversación esta mañana aquí en Primera Pauta. Que tengan un buen día. Gracias a los dos. Igualmente, que tengan un buen día. Gracias, chao. Un gusto haberlo escuchado. Que estén bien, chao.